Ya les había advertido que el programa de esta noche iba a estar cargado y que iba a ser duro de procesarse, pero ¿saben qué? Si es que no ponemos los reflectores en casos como el que nos ha contado Richard Apolo, o el que a continuación nos va a contar Angélica Villegas, que es igualmente perturbador, igualmente nauseabundo, entonces, infelizmente, la posibilidad de que se haga justicia y que se castigue a los responsables es, por no decir inalcanzable, por lo menos se pasma, ahí se queda, ¿no? Este tipo de casos lo que nos demuestra es que estamos normalizando la violencia sistemática, principalmente, y algunos me saldrán a chancar por decirlo, pero principalmente contra las mujeres, contra niñas, contra adolescentes y contra las mujeres. En las alturas de Tantará, en Huancavelica, una niña de 13 años era sistemáticamente violada por su profesor, por Glicerio Canchari, que se sepa ese nombre, Glicerio Canchari, que la tenía amenazada. Voy a matar a tu mamá, voy a matar a tus hermanos si tú hablas. Y así la tenía sometida a sus perversiones y ella aguantando en silencio. ¿Quién fue testigo de todo esto? Un dirigente vecinal, y que se sepa su nombre también. Se llama Cirilo Salazar. Cirilo Salazar, en vez de denunciar, proteger a la criatura, dijo, me subo a ese coche, y empezó a abusar sexualmente de ella. Porque si no te sometes, voy y le digo a tu mamá lo que estás haciendo, cargándole la culpa a esta niña de 13 años de los abusos sexuales de los que era objeto. ¿Asqueroso o no? Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo. Acorralada esta pobre criatura, dijo, a mí nadie me va a creer. Entonces ella misma, con su celular, se agenció de las pruebas, videos, audios, chats que corroboraban no solamente el abuso sexual, sino también el chantaje, la extorsión. Y todo ese material que ella reunió se condice luego con su testimonio en cámara Gesell, con el examen médico legista que corrobora el abuso sexual. Ocurre que, sin embargo, la Fiscalía, a pesar de que ha pedido prisión preventiva para estos dos sujetos, para Canchari y Salazar, el caso no avanza. Incluso se les impuso restricciones para que no se acerquen a la madre y a la niña. La niña ha tenido que venirse a Lima con su tía, a refugiarse de estos dos sujetos, porque la madre esta noche denuncia que el profesor, nuevamente, Glicerio Canchari, se le ha acercado a ofrecerle plata para que retire la denuncia. ¿Pueden creer esto? Esas son las cosas que pasan aquí en el Perú y que muchas veces quedan impunes. Y por eso ponemos los reflectores ahí. Angélica Villegas. Es el 2018 en los Andes centrales del Perú, cuando una adolescente huye de la casa de su profesor de Ciencias Sociales, Glicerio Canchari, porque este abusaba sexualmente de ella, en presencia de su vecino Cirilo Salazar, quien, lejos de ayudarla, también la ultrajaría varias veces según la denuncia, llevándola a huir de su tierra natal hacia Lima, buscando protección bajo la custodia de su tía, ya que estos sujetos sorprendentemente seguirían libres hasta el día de hoy. Siempre va a quedar marcada su herida por dentro, señorita. Y para mí, señorita, verdaderamente ha sido doloroso. Donde que mi hija amarraba, señorita, donde la había abusado esa persona, ese profesor maldito. La vida de mi hija jamás va a volver igual, señorita. Así que esté con tratamiento, señorita. Ella tenía apenas 13 años cuando la vida le cambió por completo. Era la mayor de dos hermanos en una humilde familia que vive en el campo sin señal para comunicarse, dedicada a sus chacras en Tantará, cuando comenzó la secundaria en el Instituto Educativo Francisco Bolognesi. Y entonces, en el área de Ciencias Sociales, le asignaron a un profesor de 56 años llamado Glicerio Canchari. Todo marcharía bien hasta que el docente cambió la escuela por su casa y la única alumna sería ella, según la denuncia. ¿Cómo era el comportamiento del profesor Glicerio con su sobrina? ¿Y en qué circunstancias se conocen ellos? Justamente con la excusa de la tarea, que le va a dejar la tarea, que venga a su casa, que le va a dejar tarea o que le va a enseñar la tarea. Me sorprende que el profesor, cuando todo esto comienza, dice que la niña vaya a hacer las tareas a su casa. ¿Por qué decía que era necesario que esto ocurriera? Porque supuestamente ella está hasta abajo y necesita apoyo, necesita que le ayude en la tarea, ¿no? Entonces, esa fue la excusa que él ponía, ¿no? ¿Y la
madre de la niña tuvo manera de investigar si de verdad era necesario que la niña fuera a casa del profesor, porque se supone que todo tiene que aclararse en clases, ¿no? Claro, justamente dice que ella había ido a hablar con la directora, a decirlo de que por qué el profesor cita a los chicos a su casa. Pero la madre de la niña, cuando le pregunta a la directora hasta qué punto era normal que esto ocurriera, ¿la directora le resuelve su duda? La directora le dijo que ya iba a hablar con el profesor, que tiene que estar en colegio, más no en la casa, ¿no? Pero supuestamente pues este profesor de alguna manera se le ha ingeniado para seguir citándoles. La directora de la escuela dejaría hasta un mero reclamo de la madre de la niña, la inquietud de las clases personales que el profesor Glicerio le dictaba a su hija en la casa de él hasta la cuarentena del año pasado, donde el docente alegaba que la menor debía recuperar clases, indicando que tenía algunas deficiencias, algo que sería parte de su coartada y que se conocería tiempo después, cuando la menor indicó en cámara Gesell que en realidad este hombre abusaba sexualmente de ella. Supuestamente él le lleva hasta su cocina, ¿no? a ella y empieza a manosearla, empieza a tocarlo. Se lo lleva a su cuarto y en su cuarto es lo que estaba pasando todo eso. Ella ese momento cuando pasó se asustó y él le dijo, si tú avisas a tu mamá ya sabes lo que va a pasar. O sea, le dijo que le iba a mandar matar a su mamá, a sus hermanitos. O sea, ella le empezó con amenazas. ¿La mamá de la niña observa algún comportamiento extraño en ella a raíz de que la niña asiste a clases en casa del profesor? La única que era que ella que se bañaba cada rato, entonces eso, pero ella le dijo, ¿qué tienes? Pero simplemente ella no quería hablar. ¿Eso no le pareció extraño a la mamá de la menor? Sucedió ya un último que ya había con frecuencia que estaba bañándose, ella empezó a preguntar ya qué es lo que está sucediendo acá, qué es lo que está pasando. Y más aún porque también el hermanito había descubierto. En sus declaraciones, la madre de la menor, quien está en Tantará, diría posteriormente que la conducta de su hija, al sentir asco por sí misma, coincidía con las continuas llamadas que le hacía el profesor, indicándole que cuidara de su pequeña, registrándose a la par de esto un trauma en el hermano de la niña, que termina develándose cuando el dirigente vecinal, Cirilo Salazar, presencia las aberraciones a las que el profesor sometía a la niña, de acuerdo a la acusación. Según lo que hemos leído en el expediente, cuando estos abusos sexuales ocurrían, un vecino a quien identifican como Cirilo Salazar presenciaba los hechos. Entonces supongo que él rescató a la niña, ¿no? No, lo contrario ha hecho todo. En vez de ayudarlo o denunciar, ha hecho todo lo contrario. Tienes que estar conmigo. Si tú no vas a estar conmigo, pues entonces yo le aviso. O sea, a ella le ha hecho sentir como ella fuera la culpable. O sea, le ha hecho sentir como fuera que ella es lo que está haciendo, cometiendo ese error, más no el profesor. ¿Pero a qué se refiere usted cuando me indica que el vecino le decía, tienes que estar conmigo, si no voy a hablar? A tener relaciones con él. ¿El vecino también abusa de su También sobrina? abusa de ella. ¿Y bajo qué circunstancias abusaba de ella? ¿Cuando ella salía o entraba a la casa del profesor? Eso ha sido cuando ya ella fue constantemente cuando ella salía a comprar o salía a la calle, pues lo veía en la calle y ya era que se le cruzaba por el camino, o a veces él ya sabía por dónde camina, la esperaba, entonces en ese transcurso es lo que él abusaba de ella, pues no la amenazaba. Ya cuando ese vecino constantemente estaba abusando, fue el hermano pequeño que descubrió, que le encontró en esa situación a su hermana, entonces de igual manera ese señor lo amenaza al pequeño. Desesperada por sentir que nadie le creería y viendo a su hermano ser un testigo impotente de los abusos que también ejercía sobre ella su vecino Cirilo, la menor comienza a recopilar pruebas y primero graba con su teléfono los irreproducibles episodios a los que la sometía el profesor Glicerio, mientras que su vecino Cirilo la chantajeaba por texto con contar lo que ocurría con el docente si ésta no accedía a seguir siendo abusada por él. Textos que su madre encontraría en el teléfono de ella el año pasado, y así la menor terminaría por confesarle que su profesor y vecino la habían ultrajado todo este tiempo, con una conclusión médica legal, y así lo confirmaba. En el celular están los mensajes, están los audios, que eso está en la fiscalía. ¿Que le escribe quién? Que le escribe el profesor. ¿Donde el profesor le indica qué exactamente? Mi hermana manifiesta, ¿no?, de que él le escribe, le cita, le amenaza, le dice que no cuente a nadie, que si cuenta va a pasar estas cosas, va peor para tu familia, para tus hermanos. Hay un video, hay mensajes y audios recopilados del profesor, también me dicen que hay otros elementos que vinculan al vecino.
Actualmente, ¿cuál es la condición de ellos ante la justicia? Le han dado esto para que le arresten de una vez, cosa que ahorita están libres ellos. Pero ¿cómo van a estar libres? Porque si se ha demostrado lo que le han hecho a una menor de edad. Pasó ellos durante el proceso de la denuncia, ellos todavía estaban allá, estaban en el pueblo, haciendo su vida como normal, pasaban por su costado, se reían como decir, tú no vas a... Incluso habían ido ahí a su casa a ofrecerle dinero. Este maldito profesor después cuando le denuncié, señorita, vino a mi casa a ofrecerme dinero. Yo no quiero dinero, nada, señorita, yo solamente quiero justicia. Como ellos tienen dinero, señorita, piensa que ellos pueden comprar con el dinero, señorita. Pero la herida que deja amigo jamás lo va a sanar, señorita, jamás. El profesor Glicerio ha ido a ofrecerlo, a decirlo desde que pare la denuncia, yo te doy, ¿cuánto quieres? 30.000 soles, 20.000 soles, ¿cuánto quieres? Yo te doy para la denuncia. El Estado le dictaría orden de alejamiento al profesor Glicerio, quien al verse denunciado buscaría acercarse a la víctima una y otra vez con el fin de negociar económicamente tamaña denuncia. Sin embargo, el video presentado por la víctima que confirmaba los abusos de su profesor y los mensajes que le escribía a su vecino para también ultrajarla serían suficientes para que la justicia les abriera investigación a estos dos sujetos, con petición de prisión a cargo del fiscal Javier Valdivia. Pero el tiempo transcurre y no hay justicia según los parientes de la víctima. ¿Desde cuándo dictaron orden? Por lo menos 5 o 6 meses. Por eso, ¿y por qué en ese tiempo no los han podido capturar? No, porque dice querían todavía que haya más pruebas, Entonces, como ellos lamentablemente, esa persona tiene familiar, allegados, que tienen dinero, le están apoyando, pues no, tiene abogados con qué pagar. Pero la fiscalía les ha dicho por qué, si hay elementos y si según ellos han solicitado prisión, ¿por qué este hombre sigue libre? Le dicen a ella que tenga paciencia, que todo está bien, que todo está avanzando, que se espere, que cualquier momento donde se va a detener ellos. Pero ¿cómo se puede pedir paciencia ante un caso de abuso sexual que además fue cometido por 2 personas? Eso es lo que yo me manifiesto, yo le digo a mi hermano, ¿no? ¿Por qué tiene que esperar mucho tiempo? Ya prácticamente es un año que ha pasado esto. Al ver a estos 2 hombres libres, la madre de la menor se vio en la necesidad de pedirle ayuda a su tía para que la llevara hasta Lima, donde reside, y quedar bajo su custodia a fin de protegerla, mientras el caso continúa investigándose. Ya no quería estar aquí, señorita, estaba deprimida, salía a la calle, a veces salía, ya regresaba triste, porque señorita, sus amigas mismos le miraban ya con otros ojos. Entonces ella no se sentía bien acá, señorita, en mi pueblo no se sentía bien mi hija. Es por señorita que se fue con mi hermana. Siempre hay personas que lamentablemente son familias, son amistades, qué sé yo, pero no se ponen en el lugar de una madre de que está sufriendo su hija. No, más bien echan la culpa a la niña no es una persona adulta, tiene 15 años, 14 años, lo que ha pasado ha sido de muy pequeña. Gente en el pueblo culpa a su sobrina. Claro, echa la culpa a ella porque ella se lo ofreció, porque salió. Frente a esta delicada denuncia, solicitamos una entrevista con el fiscal del caso Javier Valdivia para conocer las razones que aún mantienen en libertad a 2 hombres denunciados por abuso sexual a una menor de edad, pero no recibimos respuesta ante este hecho en el que, paradójicamente, es la víctima quien tiene que estar presa en su vivienda por temor a alguna represalia. Además, contactamos a los números de los denunciados que figuran en el expediente y el vecino de la víctima, Cirilo Salazar, negaría ser quien respondía a nuestra llamada. ¿Aló? Sí, tengo una llamada, ¿me llamaron? Sí, buenos días. ¿Ese es el teléfono del abogado del señor Cirilo Salazar? No lo conozco. Pero figura en el expediente, es la periodista Angélica Villegas del programa Día D. Este es el número que veo en el expediente. También buscamos al profesor denunciado por abuso, Glicerio Canchari, pero personas que se identificaron como su equipo de abogados pidieron una semana para respondernos ante tan grave hecho descrito por su alumna. En la llamada escuchábamos además una voz masculina de fondo, donde les indicaban qué respondernos. Hemos recibido el caso de una joven que fue estudiante del profesor, que lo denuncia por haber abusado sexualmente de ella hasta el año pasado. Entonces quería conversar con la parte de los abogados y hasta con el mismo profesor. Aló, buenos días. ¿Qué ocurre? ¿Aló? ¿Sí? Aló, disculpe, había interferencia. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser qué? Disculpe, lo que pasa es que escucho 2 voces. ¿De quién es ese número? Disculpe.
Sí, somos los abogados. Justo se vienen las elecciones y tenemos una agenda recargada. Próxima semana sí podría ser. Más allá de las elecciones estamos ante un caso grave. Si hubiera avisado más antes, para poder darle un espacio. En todo el día de hoy no hay posibilidad de poder conversar al respecto, aunque sean 5 minutos o 10 minutos por videoconferencia. Por hoy día no. Si es la próxima semana, sí, con mucho gusto. Ya, ¿y el profesor Glicerio, algún número donde pueda contactarlo en vista que ustedes no pueden poder conversar con él directamente? Tendría que tratar de coordinar con su esposa. O sea, de que ustedes van a sacar la entrevista mañana, ya no tendríamos tiempo. No, sí tienen todo el día de hoy, por eso estoy llamando con anticipación. La denuncia de abuso sexual cometida por el profesor Glicerio Canchari conllevó a su destitución en la escuela donde conoció a una de sus víctimas, pero se desconoce si sigue ejerciendo en otras. Lo cierto es que este caso rompió el silencio de otras víctimas que este tendría, según información recopilada por la madre de la menor. Exalumnas que en estos momentos buscan armarse de valor para también denunciarlo. De emergencia. ¿Cuántos más ocurrieron hasta el final del periodo pasado? ¿Y cuántos siguen ocurriendo hasta el día de hoy bajo el silencio de las víctimas y la libertad de quienes le dañaron la vida para siempre? Ayúdame, por favor, ayúdenme. No me dejen sola en esto porque soy una familia humilde. Solamente lo pido, señorita, de corazón, que me dé justicia, señorita.